Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hoy es tiempo de amar, tiempo de actuar y esforzarnos, dejar el mundo atrás y caminar en justicia. Tú, mi amado Señor, pondrás en mí el valor y la confianza. Tú delante de mí abres puertas como gran gigante, gigante. El tiempo es corto ya y no habrá otra oportunidad. Su venida está cerca ya y no habrá otra oportunidad. Cristo viene pronto por su pueblo amado que la ha redimido. No te desesperes, no te desanimes, retén lo que tienes y sigue firme. Él viene pronto. Cristo viene pronto por su pueblo amado que la ha redimido. No te desesperes, no te desanimes, retén lo que tienes y sigue firme. Él viene pronto. Hoy es tiempo de amar, tiempo de actuar y esforzarnos, dejar el mundo atrás y caminar en justicia. Tú, mi amado Señor, pondrás en mí el valor y la confianza. Oh, tú delante de mí abres puertas como gran gigante, gigante. El tiempo es corto ya y no habrá otra oportunidad. Su venida está cerca ya y no habrá otra oportunidad. Oh, Cristo viene pronto por su pueblo amado que la ha redimido. No te desesperes, no te desanimes, retén lo que tienes y sigue firme. Él viene pronto. Cristo viene pronto por su pueblo amado que la ha redimido. No te desesperes, no te desanimes, retén lo que tienes y sigue firme. Él viene pronto. Él a la puerta ya está. Prepárate, pronto vendrá. Hoy es el tiempo de actuar. Hoy es el tiempo de Dios. Y de nuevo trae esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo, versículo a versículo, de la palabra de Dios, la Biblia, de donde vamos aprendiendo, cada vez que nos acercamos a las Escrituras para estudiarlas, enseñanzas de hombres y de mujeres que estuvieron sirviendo a Dios,
y que no son para nosotros en el día de hoy de tanta ayuda y de tanta bendición. Y en esta ocasión será Gálatas capítulo 5 versículo 20, donde dice la palabra de Dios: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el programa anterior estuve compartiendo la primera parte de este versículo 20, que tenía que ver con el área de la religión, pero ahora continuaré con la segunda parte de este versículo 20, que tiene que ver con el área social, comenzando por las enemistades. Así que vemos que, en primer lugar, hallamos que de los pecados que destruyen el área de la relación entre los creyentes y quebrantan la unidad de las congregaciones es precisamente el que vamos a tratar, ya que esta palabra expresa la idea de odio, enemistad, animosidad personal, resentimiento interior también hacia otra persona, y también convierte al prójimo y, lo que es aún más grave, al hermano en enemigo personal, desde la intimidad de los resentimientos personales. La carnalidad de algunos que se consideran creyentes, consecuentes y espirituales delante de Dios, se pone de manifiesto, o más bien, al descubierto, en la hipocresía de una vida que dice amar a Dios por un lado, pero que no es capaz de amar a su propio hermano o hermana en Cristo Jesús, como nos muestra Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, donde dice la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y también la misma carta de Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que la persistencia de los que dicen ser creyentes en esta situación de enemistad debieran de preguntarse si realmente estas personas han nacido de nuevo, es decir, si han nacido del Espíritu. Porque en la misma palabra de Dios nos muestra que si tenemos algo en contra del hermano y vamos a traer una ofrenda al Señor, lo primero que hemos de hacer es ponernos a cuenta con el hermano o con la hermana, que estamos en enemistad o que estamos disgustados o hay algún malentendido. Es decir, que primero hemos de ponernos a cuenta con ellos y después podemos traer la ofrenda al Señor. Es decir, que Dios no va a aceptar ninguna ofrenda cuando estamos en enemistad con algún hermano o alguna hermana en Cristo Jesús, ya que vemos que las actitudes erróneas, como las enemistades, siempre van a traer de una manera o de otra, traerán consecuencias y también acciones erróneas. Y Dios esto lo desaprueba totalmente. Ahora vamos a estar viendo el segundo punto, que es los pleitos, y que también podría traducirse como las discordias. Dios está en contra del divisionismo entre las personas, es decir, entre las divisiones, y no es el deseo divino que el mundo esté lleno, por ejemplo, de guerras y de discordias. Aunque también sabemos que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y le interesa la palabra de Dios absolutamente para nada, sin embargo, no dudan en acusar a Dios de cuando hay guerra, de cuando hay hambre, de cuando hay peste y de cuando hay discordia, y no se dan cuenta que todo ello ha sido provocado por el mismo hombre. Por tanto, los pleitos pueden ser solamente algunas veces verbales, o pueden ser incluso agresivos físicamente. En general, Dios quiere la unidad y no la discordia entre las personas, que son obra de su creación. Esta palabra bien describe el mundo de relaciones malas, lo opuesto a la unidad y a la comunión. Podemos fijarnos en el día de hoy cuántas son las naciones que realmente tienen una comunión sincera. Si las tienen, algunas veces es por mero interés económico, nada más, pero no porque se amen ni mucho menos. Es por eso que el que se convierte en cristiano deja esta obra de la carne
para poder establecer una relación buena con su hermano, con su hermana, en Cristo Jesús, y tener comunión, y una comunión no de vez en cuando, sino una comunión ininterrumpida con ellos. Es importante recordar que el uso de esta palabra en varios textos tiene que ver con la conducta de los santos, como vemos por ejemplo en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 3, donde dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nótese que estos creyentes de Corintio, ellos tenían dones espirituales, ellos hablaban en lenguas, ellos tenían muchos dones, pero Pablo le llama aquí que son carnales. Y esto nos muestra que se pueden tener dones, se pueden tener lenguas, pero si no andamos conforme a la voluntad de Dios podemos convertirnos en unos carnales. Romanos capítulo 13 y versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia. Aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos la forma de cómo debían de andar ellos, y debían de hacerlo honestamente. El tercer punto que hallamos aquí en este versículo son los celos, y tiene que ver con una forma de enojo y resentimiento odioso, muchas veces ocasionado por el hecho de codiciar lo que pertenece a otra persona. Es la consecuencia que produce los pleitos, especialmente cuando ya se han tomado partido por alguien de los contendientes. La palabra celo, por otro lado, no tiene siempre la connotación pecaminosa, como aquí que es la obra de la carne, y se utiliza en la Biblia en algunas ocasiones para referirse a la expresión de sincero compromiso con Dios y su gloria, como fue el caso, por ejemplo, en Números capítulo 25 versículo 11, y también el de Elías en primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 10 y versículo 14, donde vemos que ahí Elías tenía un vivo celo de parte de Dios, y vemos como nos dice en primer lugar Números 25, 11, donde dice: Fineis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y también el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, donde está respondiendo aquí Elías a Dios, y le dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. También el apóstol habla del celo de Dios, aunque equivocadamente, expresado por los judíos, como vemos aquí en Romanos capítulo 10 versículo 2, donde dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a una ley humana, que era muy distinta a una ley legalista de parte del hombre. También hemos de entender que ya en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos conocidos por todos, vemos que el Señor insta y anima en esos mandamientos a que no se codicie, y no se codicie, por ejemplo, lo que pueda tener nuestro prójimo, a no desearlo, sino todo lo contrario. Por eso es necesario atender al entorno o el propósito por el cual se hacen las cosas para determinar si el sustantivo celo tiene buena o mala connotación. Es decir, si lo que está haciendo la persona está movido por la carne o si bien es por causa de la obra del Señor. Esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta, porque se puede poner una capita por lo harto de piedad cuando en realidad lo que más sobresale o lo que está más escondido son las obras de la carne. Por ejemplo,
En el sentido de una obra de la carne se manifiesta en la Iglesia cuando se toma partido de un determinado líder, buscando quizá a lo mejor confrontación con otros que no le reconocen así. Esta manifestación se producía en la iglesia de Corintios, donde algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefas, otros decían que era de Apolos y otros decían que era de Cristo, como nos muestra 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 2. Lo lamentable es que también en el día de hoy sigue ocurriendo, no con los nombres de Pablo, de Cefas o de Apolo, sino con otros nombres, pero sigue ocurriendo y vemos ahí la obra de la carne. La persona espiritual se despoja de los celos y también de las envidias pecaminosas, y en el lugar de eso siente alegría al ver las bendiciones que Dios derrama sobre los demás. Es decir, se puede estar enseñando a una persona, por ejemplo, a ministrar, a enseñar la palabra de Dios, y cuando esa persona va creciendo espiritualmente, eso debe de causarnos gozo y alegría, porque vemos que es la obra de Dios. Ahora bien, los carnales sienten todo lo contrario. Cuando ve que el hermano o la hermana está predicando o está enseñando o está haciendo cualquier labor mejor quizás que la suya, entonces siente celos. Y esto no es bueno, sino todo lo contrario. Pues al amar al prójimo como a uno mismo, se agradece por las bendiciones de los semejantes, en vez de codiciarla y quererla arrebatar también para uno mismo. Es decir, que la persona que es celosa lo quiere todo para sí misma. Hallamos en cuarto lugar las iras. El significado es ira, furia o rabia. Dios es soberano y Él sí puede tener ira. Bueno, y algunos me dirán, ¿y por qué Dios puede tener ira y yo no puedo tener ira? Pues sencillamente porque Dios es santo, porque tenemos todavía esa vieja naturaleza que es la del pecado, y Dios no la tiene. Así que la tiene y la mostrará y la muestra siempre, por ejemplo, contra Satanás, sobre los demonios, los ángeles caídos y contra todos los condenados que durante sus vidas no aceptaron el regalo de la salvación ofrecidos por Dios, sino que decididamente lo rechazaron, hasta se burlaron y persiguieron a los cristianos y le dieron muerte. Hay infinidad de versículos que podemos hallar, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 8, y también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, versículo 19, etc. Hay muchísimos, donde vemos que esa ira santa de Dios se mueve sobre aquellos que hacen lo malo, y sobre aquellos que matan y persiguen a aquellos que están llevando el Evangelio de salvación. Por tanto, al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo propia y justa. Sin embargo, las Escrituras también afirman que Dios es Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay varios versículos que nos lo muestran, como es Éxodo capítulo 34, versículo 6. También Números, capítulo 14, versículo 18. Nehemías, capítulo 9, versículo 17. El libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 15. Y capítulo 103, versículo 8. Capítulo 145 y versículo 8. Así que vemos que aunque Dios puede hacer uso de la ira, porque el hombre y el diablo se rebelan en contra de él y de toda la verdad, como vemos aquí, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto quiere decir que Dios da oportunidad al hombre y a la mujer para que se arrepientan de sus pecados. En cuanto a la ira de los seres humanos, debe saberse que cuando esta ira está en el hombre y en la mujer, se adueña de ellos. Esta manifestación de la naturaleza pecaminosa y queda patente la desaprobación de parte de Dios hacia ellos y su efecto, como vemos por ejemplo en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20.
donde dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nótese y repito, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sino que la ira del hombre lo que busca es su propia justicia, y nada más, pero nunca la justicia de Dios que está en su palabra. Por tanto, la ira del hombre es una ira pecaminosa, en cuanto es fruto de una naturaleza caída de su propio egoísmo. Por la ira el hombre puede llegar a perder el dominio propio, cosa que Dios detesta. Muchos han llegado incluso a asesinar por impulsos de la ira y a decir muchas cosas ofensivas y dañinas de las que después tienen que arrepentirse. El creyente, por otro lado, es exhortado a ser una persona sobria, como nos muestra 1 Tesalonicenses 5:6 y Tito 1:8, por citar algunos versículos, lo cual implica evidentemente sobriedad en su manera de actuar y también a tener dominio propio de sus emociones y hacerlo para la gloria de Dios y no para gloria propia suya. Por tanto, debe tenerse cuidado con la interpretación de Efesios 4:26, que nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Con ello Dios no está promoviendo aquí la ira en los cristianos, sino que está diciendo que aunque el enojo pueda asaltar al cristiano por un momento, no debe de dominarle bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, hay situaciones que pueden provocar desagrado o enojo en los creyentes, pero jamás debe de esto ser motivo de pecado en la vida del creyente, porque Dios no quiere que sus hijos pequen en ningún momento. El quinto punto que vemos ahora son las contiendas. En la lista de las obras de la carne aparecen las rivalidades, traducidas también por contiendas. Denota la ambición personal que busca lo propio suyo, y nada más que lo suyo. El filósofo Aristóteles usó la palabra para referirse a la conducta de instigadores políticos que buscan alcanzar posición elevada y privilegios mediante manejos turbios. El apóstol Pablo, el sustantivo general, la idea de un espíritu de contradicción o de reverdía, como nos muestra Filipenses 1:16, donde dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y también, esta misma carta a los Filipenses, pero ahora capítulo 2 y versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimaos cada uno a los demás como superiores a él mismo. En la carta a Santiago aparece vinculada con celos y manifiesta la idea de una proposición a formar partido incluso de las inclinaciones a riñas, como dice Santiago 3:14. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os gastáis ni mintáis contra la verdad. Y también un poquito más adelante, en el versículo 16 de Santiago capítulo 3, dice: porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa forma de comportamiento que busca el conflicto es lo habitual de los que generan conflicto en las iglesias, buscando facciones o seguidores que apoyen al contencioso que ellos mismos han levantado. Así que las facciones suelen manifestarse en contiendas que son habitualmente el fruto de los celos y la obra de la carne. Continúo ahora con el sexto punto, que nos habla de las disensiones. Es el proceso carnal que produce acciones contrarias a la unidad de la Iglesia. Las divisiones se producen entre los grupos sectarios que se forman en las congregaciones y que habitualmente
levantan la bandera de la defensa de algún aspecto de la fe. Por ejemplo, suelen ser personas con mucho poder en cuanto a persuadir a otros verbalmente y suelen ser muy versados. Estos dicen recibir una nueva revelación de las Escrituras y ya tenemos ahí la división preparada. Romanos 16:17 dice: Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo les dice que se aparten de tales personas, ya que estos producen disensiones y llevan a las divisiones, sobre todo cuando no coincida con su forma de entender las cosas. Dicen ser amantes y defensores de la doctrina, pero se olvidan del mandamiento que establece en Efesios capítulo 4 y versículo 3, donde dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Continúo ahora con el séptimo punto, que nos habla de las herejías. Otra obra de la carne son los sectarismos. Algunos traducen como herejías. La carnalidad en el hombre da lugar a doctrinas falsas, que se levantan como movimientos promotores de ideas contrarias a los que la Escritura enseña. Así es como se han formado todas las religiones de este mundo, como sectas o movimientos religiosos que predican mentiras y cosas totalmente opuestas a verdadero mensaje revelado en la palabra de Dios, la Biblia. Así que podemos hallar muchas sectas que en el día de hoy las podemos ver como van por la calle e imitan incluso a los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, pero ellos en su origen, en sus dirigentes que fundaron esa secta, vemos que salieron de nosotros, como dice el apóstol Pablo, pero no son de nosotros. Continúo ahora con Gálatas capítulo 5, pero ya el versículo 21, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Siguiendo la relación de obras de la carne, menciona ahora la última de las que afectan al área de la relación, que son las envidias. La envidia es el sentimiento de disgusto producido ante la prosperidad ajena. Y esto muchas veces lo podemos ver también en el mundo, cuando por ejemplo una persona o un matrimonio desea tener un coche, un vehículo mejor porque el vecino se ha comprado otro mejor, porque ha prosperado y se ha comprado otro coche, y él quiere tenerlo igual o mejor. Quien dice eso puede decir otra cosa. Puede decir un electrodoméstico, puede decir un móvil o cualquier otra cosa. Eso son envidia. Es semejante a celo, pero el celo entendido en forma mala. Aquí se trata del espíritu de resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el envidioso considera que debieran ser suyas o que la desearía para sí. El pecado corroe la intimidad del área afectiva, de manera que los envidiosos se lamentan del éxito incluso de los suyos o de los más cercanos. Pueden ser incluso hasta familiares propios, incluso la propia esposa, el propio esposo, los hijos, los padres, etc. Así que la envidia constituye un peligro potencial contra el envidiado, como nos dice en Proverbios capítulo 27 y versículo 4. Cruel es la ira e impetuosa el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nótese que aquí hace como una pregunta reflexiva, pensando que la envidia aún todavía es peor que la ira y que el furor. Este pecado ha causado grandes estragos en la obra de Dios, al caer en manos de envidiosos creyentes, entre comillas creyentes, capaces y probados también. Muchos de los grandes maestros han sido literalmente echados fuera de sus iglesias
por la acción envidiosa que codiciaban para ellos. Es decir, codiciaban una posición mucho más elevada de la cual estaban, y por eso precisamente, porque tras la envidia luego viene los celos, las separaciones, etc. Así que ellos querían algo más, lo que Dios había dado precisamente a sus hermanos o hermanas en Cristo Jesús. En segundo lugar, hallamos los homicidios. No cabe duda que los homicidios son fruto del corazón pecaminoso del hombre. El primer homicida de la historia lo hallamos en Génesis 4:8 y fue Caín, quien ya llevaba la contaminación del pecado en su sangre. Luego de la caída de Adán y de Eva, los altos índices de homicidio que podemos hallar en la sociedad actualmente dan testimonio del corazón corrompido del hombre. Pese a los avances científicos que el hombre tiene, vemos en cuanto a la moralidad y al corazón del hombre que no ha mejorado, sino todo lo contrario, que ha empeorado. Por ejemplo, en España descendió la delincuencia, lo anuncian esto a bombo y platillo, pero sin embargo aumentaron los homicidios. Es verdaderamente una lacra, como dicen las autoridades, no poder erradicar de una vez por todas la violencia doméstica, donde cada año 70 o más mujeres son asesinadas a manos de sus propios maridos, sin contar con ello también a sus hijos, que muchas veces son pequeños y también por celos y venganza son asesinados. Todo una lacra en cuanto a los homicidios. En tercer lugar hallamos las borracheras, y aquí aparece la primera obra que afecta a la parte íntima de la persona. Borracheras. Si el vicio de la glotonería consiste en el deseo y práctica desordenada de comer en exceso, por otro lado la borrachera es indicio del vicio en relación con la ingestión de bebidas alcohólicas en demasía. Por otro lado, Pablo no denuncia como pecado una práctica moderada del beber, ya que él le aconsejó a Timoteo que tomase un poquito de vino en las comidas, por causa parece ser que tenía alguna dolencia en el estómago, pero nótese, en las comidas y con medida, no con exceso, ya que el exceso pecaminoso que convierte a una persona fuera de sí cuando ésta toma el alcohol en demasía. Y no solamente eso, sino que lleva a la persona a esclavizarlo de una manera total. Depende la persona del alcohol, de las bebidas. Vemos que esas personas también, por otro lado, son personas que mienten para conseguir el alcohol, igual, por ejemplo, que el que se droga. Miente, roba o hace lo que haga falta. Y podemos ver, en el día de hoy, actualmente, no hay que ir muy lejos, cuantísimas familias han sido destruidas precisamente por causa del alcohol, de las borracheras. Por otro lado, vemos que la última manifestación individualizada de obras de la carne son las orgías. Esta palabra describe la condición de quien se entrega a la práctica del pecado en el más alto grado, con exceso en la bebida, como ocurría en la fiesta en honor al dios Baco. Esta palabra es entendida también como una satisfacción viciosa de apetitos o pasiones, pero totalmente desenfrenados y sin control. Y sigue diciendo este versículo 21, dice Pablo, y cosa semejante a esta acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, no se trata de una lista exhaustiva que hace aquí el apóstol Pablo, sino de una relación de perversidades motivadas por la carne, a la que se pueden añadir otras tantas más, de la que el apóstol dice que son semejantes a esta. En la epístola a los Efesios, el apóstol las llama obras infructuosas de las tinieblas, como dice en Efesios 5:11.
Y continúa este versículo 21 diciendo la última parte, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note que dice los que practican, es decir, de una forma continuada pese a saber que todas las obras de la carne anteriormente mencionadas son pecaminosas y dignas de juicio de parte de Dios. Por supuesto, no está diciendo que el creyente pueda perder la salvación, ya que ¿quién de nosotros no ha caído en alguna de las obras de la carne después de ser cristianos? La diferencia está en que no la hemos hecho de una manera continuada, es decir, que no la hemos practicado conscientemente, sino que al darnos cuenta rápidamente nos hemos arrepentido al Señor y le hemos pedido perdón. Pero, por otro lado, vemos que aquellos que lo hacen de una manera práctica, sabiendo que esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo es pecaminoso delante de Dios y que Dios lo condena, estos, cuando lo están practicando, pues no van a heredar el reino de Dios, ya que ellos lo hacen de una manera continuada y sin ninguna clase de arrepentimiento. Voy terminando con esto. Amigo y amiga oyente, muchas personas sabrás que dicen ser cristianos y cristianas, e incluso se sienten muy satisfechos, muy satisfechas, muy complacientes por estar en cierta denominación, o quizás por llevar muchos años de creyente. Lucas, capítulo 10 y versículo 20 dice, «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos». Mi amigo, mi amiga oyente, ¿tienes tú la certeza de la seguridad de que tu nombre está escrito en los cielos? Si no lo tienes, tal seguridad, hoy puedes tenerla. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo en tu corazón y hacerlo como Señor y Salvador. Por tanto, yo te animo en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe y una oración de arrepentimiento al Señor. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. No tengo la seguridad de la salvación, pero ahora yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Desde ahora sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que está escrito en los cielos. Tengo la salvación. Guárdame de practicar todas las obras de la carne. Prometo serte fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno que tú empieces a orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. También es muy bueno que puedas empezar, si no lo has hecho, con las Escrituras, a leer la palabra de Dios y comenzar con los Evangelios. También es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer y servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde,
Predicación de la palabra de Dios. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.